Continuamos con el recorrido que hemos iniciado en el libro de los Hechos, uno de los libros conocido como libro histórico y que narra desde antes del descenso del Espíritu Santo hasta el capítulo 28, el extendimiento de las misiones hasta Roma. Bien, entonces ahora vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 9 al 11. Promesa, despedida y regreso del rey. Así se llama el título, la promesa, la despedida y el regreso del rey. Bien, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tenemos aquí la porción de la palabra del Señor, donde vamos a fundamentar el mensaje de esta noche. Bien, los 40 días, estoy hablando de la resurrección de Cristo, no de la cuarentena que estamos viviendo. Los 40 días de las apariciones después de la resurrección se habían cumplido. Y era necesario que, así como Jesús había entrado en el mundo en un momento determinado, también saliera de la misma manera. Y tan pronto el Salvador hubo comisionado a sus discípulos, la palabra del Señor dice que fue levantado al cielo, que se presentaron dos varones con vestiduras blancas. Se trataba evidentemente no de personas o seres humanos, sino de seres angélicos, de dos ángeles. Quizás eran los mismos ángeles que aparecieron en el sepulcro, que fue cuando Jesús fue sepultado después de la resurrección. Dice Lucas 24:4, aconteció que estando ellas, se refiere a las mujeres que fueron a visitar la tumba de Jesús, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes. Las mujeres fueron a buscar a Jesús al sepulcro, un cadáver, un cuerpo, no buscaron a un resurrecto, pero encontraron que la tumba estaba vacía. Por eso que quedaron perplejas y los ángeles se encargaron de explicar. Los ángeles dijeron: mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Jesús también le dijo a Natanael, cuando Felipe lo evangelizó y lo llevó para que lo vea, porque Natanael dijo: no creo que de Nazaret pueda levantarse algo bueno. En Juan 1:51 Jesús le dijo: de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y desciendan sobre el Hijo del Hombre. Una tremenda experiencia para los apóstoles, no solamente de ver a Jesús, sino alrededor de Jesús muchos seres sobrenaturales que iban y venían. Esa es la promesa. Quiere decir que en la vida de Jesús hubo manifestaciones de seres sobrenaturales. Y hay testimonios de personas que en diferentes partes del mundo han sido visitados por ángeles. Los ángeles en este momento se dirigieron a los discípulos
como varones galileos. ¿Por qué? Porque todos los discípulos que quedaron vivos eran de Galilea. El único que era de Judea fue Judas, quien ya se había muerto, ¿no? Por eso dice varones galileos. Luego los ángeles los despertaron del ensimismamiento porque ellos estaban mirando al cielo. Y los ángeles le dijeron, ¿por qué están mirando al cielo? Sin duda era una mezcla de tres cosas que los discípulos sintieron en ese momento. Desde la primera vez cuando Jesús los llamó para que sean discípulos y los sigan, luego los llamó para ser los apóstoles y enviarlos a predicar. Ahora ese mismo Cristo se está despidiendo y ellos sintieron dolor por la separación, adoración por la majestuosidad del momento y la forma tan extraordinaria como el Señor se elevaba, y sobre todo la maravilla que ellos dieron, algo inenarrable, algo diferente de todo lo que se pueda decir. Muchos opinan que tal vez el sentimiento dominante era el dolor, por lo cual recibieron una palabra de consuelo, que el Cristo ascendido iba a volver. Es maravilloso cuando las personas tienen esperanza. Cualquier familiar se despide diciendo ya regreso, ya vuelvo, pero triste sería despedir a una persona que no lo vamos a volver a ver nunca más. Pues de eso sintieron ellos, dolor de que Jesús los dejaba solo en el ministerio que iban a desarrollar porque Jesús estaba ascendiendo. La ascensión de Cristo, si es verdad, fue maravillosa, pero no tan espectacular. No hubo un acontecimiento tan extraordinario como en el caso, por ejemplo, de Elías. Dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, se refiere a Elías y a su discípulo Eliseo. He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, no en un caballo de fuego, sino en un torbellino. Jesús no simplemente fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, simplemente Jesús se fue. Así que la ascensión sencilla, no estrepitosa, sin señales extraordinarios más que los necesarios. El dolor, la adoración por la solemnidad del caso y la maravilla de saber que Jesús se elevaba. La promesa de su retorno. Los varones dejaron un mensaje bien claro en el corazón de los discípulos. Y el mensaje era que Jesús volvería. Nosotros sabemos que la doctrina del regreso de Cristo es una de las doctrinas básicas y es una de las doctrinas más esperadas. Es una de las doctrinas que le da fuerza y esperanza a la iglesia. Porque si Cristo no regresara, todas las promesas, todas las profecías no tendrían sentido. Así que el mensaje claro directamente al corazón de los discípulos fue que Jesús volvería. Esta promesa hizo que los discípulos volvieran a Jerusalén rebosando de alegría, a pesar de la ascensión, o mejor dicho, a causa de ella. Cuando ellos recibieron la noticia de que Jesús volvería, entonces como que se tranquilizaron. Los discípulos estaban seguros de que Jesús no los había dejado solos, sino que estaría con ellos para siempre. Mateo 28:20 dice: yo estaré con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Así que esa promesa se hace evidente en nuestras vidas y en este momento ellos la escuchan con toda claridad. Que volvería el día para llevarlos también a ellos. De la misma forma que Jesús fue levantado, ellos también recibieron la promesa que iban a ser levantados. Aunque este pasaje nos habla de la segunda venida de Cristo, es inútil especular sobre cuándo y cómo va a suceder. Porque el mismo Jesús dijo cuando estaba en la tierra, que ni siquiera dijo, él sabía el día, la hora en que vendría el Hijo del Hombre. Así que esa fecha nadie la dio, nadie la sabe, aparte del Padre. Es de más y no es bueno especular con algo que no ha sido revelado, con algo que no es permitido saberlo. Yo sé que en estos últimos tiempos han habido muchos falsos profetas que han dado fechas exactas, que han logrado que la gente le creyera y muchos se prepararan para esperar el día en que Jesús, según ellos, iba a regresar. Y parece mentira, pero muchas sectas que nosotros conocemos han nacido precisamente en base a estas profecías falsas. Jesús no viene hasta el momento, nadie ha reclamado. La mentira fue para muchos como una costumbre y Cristo hasta el momento no aparece. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles, dijo Jesús, que están en el cielo. O sea que la noticia de que Jesús va a venir, la fecha determinada, no es una noticia que se sepa en el cielo, ni el Hijo del Hombre, solamente el Padre. Así que la segunda venida de Cristo era parte del evangelio que Dios tiene dentro de los propósitos generales para su iglesia y el mundo entero. Porque la venida de Cristo, la primera venida, es una obra extraordinaria, pero casi es una obra que pocas personas lo vieron en relación al mundo entero. Y pocos lugares fueron afectados en relación a toda la humanidad. De tal manera que si no hubiera habido la iglesia fundada por el Señor y los discípulos, los escritores de los evangelios, tal vez no se habría enterado el resto de la humanidad. Sin embargo, la segunda venida de Cristo sí será un hecho trascendental, extraordinario. Como decía el apóstol Juan en la isla de Patmos, que todo ojo lo verá. Ahí no habrán incrédulos, ahí no habrán ateos, ahí no habrán nihilistas, ahí no habrán agnósticos. En realidad no se necesitará ni de la voluntad ni de la fe. ¿Por qué digo eso? Porque muchos no querrán mirarlo o verlo, porque muchos no creerán, porque no tienen fe. Aquí no va a haber ninguna de estas cosas que sean requisitos para ver la segunda venida de Cristo. Todo ojo lo verá. Entonces la segunda venida de Cristo no es un tema de especulación o curiosidad. Nosotros lo leemos en la palabra del Señor y Pablo lo argumentó bien y lo explicó bien en el libro de Tesalonicenses de una forma extraordinaria, una revelación única sobre la venida del Señor. Así que es un llamado que Dios hace a esforzarnos para que llegue ese día y para que nos halle, sobre todos, nos halle preparados. Porque el asunto no es que usted esté, sino que esté preparado. Todos conocemos
sobre la enseñanza de las 10 vírgenes. Todas vírgenes, todas conocían la promesa, todos lo esperaban. Pero 5 eran prudentes y 5 eran imprudentes. Entonces, el cristianismo tiene una amplia información sobre esta doctrina, todo lo conocemos, todo lo esperamos. La diferencia es quién es prudente para prepararse y quién es imprudente para no hacerlo. Algunas características del retorno de Jesús. Y con esto voy terminando estos 3 versículos. Cuando los discípulos, los galileos, mirando hacia arriba, vieron que Jesús ascendía. Él ascendió. ¿Desde dónde ascendió Jesús? Desde el monte de los olivos. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, algo de 1 kilómetro. Jesús ascendió personalmente, él fue alzado, no fue una visión ni una aparición. Ascendió de manera visible, no se necesitaba estar lleno del Espíritu porque no había descendido todavía el Espíritu Santo, no necesitaba estar orando, no. Ellos estaban parados, mirando de una forma muy normal. Viéndolo ellos fue recibido, dice, en la nube, y le recibió una nube que le ocultó en sus ojos. Así que el Señor ascendió de forma gloriosa. Y este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así como le habéis visto ir, la promesa es que Él volverá. Gloria sea al Señor. Debemos de centrarnos nosotros en estos hechos y también en la promesa. El hecho es que Jesús ascendió, eso es historia, pero la vuelta del Señor se ha hecho doctrina y será un acontecimiento que lo verán todos. ¿Los muertitos lo verán? Sí. ¿Los que están vivos lo verán? Sí. ¿Los que creen lo verán? Sí. ¿Los que no creen lo verán? Sí. ¿De otras religiones lo verán? Sí. Aquí no hay asuntos de gustos, preferencias. La Biblia dice que será una conmoción universal. ¿Y Jesús volverá a dónde? A Roma, que según la Iglesia Universal es la capital del cristianismo. Puede ser la capital de la idolatría, pero no del cristianismo. La capital del cristianismo es Jerusalén. ¿Y por qué Jerusalén perdió ese privilegio de ser capital del cristianismo? No por cuestiones espirituales ni escriturales, sino por cuestiones políticas. Eso lo sabemos los que hemos estudiado la historia de la iglesia. Así que no tenemos que hacernos ni los inocentes, mucho menos los ignorantes. Sabemos cómo fue el asunto del mover de Jerusalén a Roma la sede de la iglesia, porque la capital del Imperio Romano, no de la iglesia, del Imperio Romano, estaba en Roma. Y Roma sigue gobernando hasta que Dios lo ponga las cosas en su sitio. Todos lo sabemos. Entonces, Él volverá ¿a dónde? Al monte de los olivos. Roma tiene 7 colinas. Parece que Jerusalén solo tiene un monte. Pero no volverá a ninguna de esas colinas, sino volverá al monte de donde ascendió. Y volverá personalmente. Malaquías 3:1 dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Vendrá a Jerusalén. Volverá de manera visible, porque todo ojo lo verá. Y verán al Hijo del Hombre, dice Mateo 24:30. Después de dar las señales universales hasta el capítulo 14, a partir del 15 vienen las profecías para Israel, que tiene una implicancia con el pueblo de Dios. Mateo 24:30 dice,
viniendo sobre las nubes del cielo. Así vendrá Jesús, volverá con poder y gloria. ¿Cómo fue la primera venida de Jesús? De la forma más simple, de la forma más sencilla. Jesús irrumpió en el mundo de una forma totalmente absurda. Primeramente engendrado en una mujer desconocida y tildada de fornicaria, sin un matrimonio establecido. Segundo, vino a un lugar que nadie lo había preparado. No vino a un palacio, no vino a un templo, no vino a una casa sagrada donde todo el mundo lo estaba esperando. Él nació en un mesón, entre personas extrañas y animales, lejos de su pueblo, porque se encontraban en un censo obligatorio. Así que la Biblia misma dice no había lugar en el mesón para él. Jesús desde el primer instante comenzó a ir y venir sin un lugar estable. Vino para Egipto, regresó a Jerusalén, no se quedó ahí, luego se fue para Nazaret. En Nazaret también lo quisieron matar, se vino para Capernaum y al último terminó en Jerusalén muerto. Bueno, la primera venida fue muy accidentada e hicieron con Jesús lo que el mundo quiso. La opinión pública para determinar la sentencia sumaria de que muera crucificado y la complicidad de las autoridades civiles, las autoridades religiosas, consumó todo lo que vimos en la cruz del Calvario. Si nosotros hacemos un recuento de lo que fue la primera venida, fue un fracaso. Por eso es que los griegos decían que esto es una locura. ¿Cómo van a predicar de un Dios que ha sido un esclavo de Roma y que ha muerto condenado como si fuera el peor de los criminales? ¿Cómo va a ser ese el Dios del mundo? De ninguna manera. Predicar de la cruz es predicar una locura. No lo entendieron y mucha gente no lo entiende. Por eso que se ha tratado de adornar la religión, hacerla más simpática, hacerla más agradable, adaptarla al pensamiento de la filosofía y la teología, quitándole las pinceladas grotescas, que verdaderamente no es sino la expresión y la realidad de la condición pecaminosa del hombre. Pero cuando Cristo vuelva en su segunda venida, será un hecho extraordinario, porque Cristo no volverá como un niño, ni como hijo de una mujer. Cristo vendrá como el Rey de Reyes y Señor de señores. Esta es su promesa. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? A este mismo Señor que le habéis visto, de la misma manera que ha ido, Él volverá. Esa palabra es la que retumbó en los tiempos de la iglesia primitiva. Él volverá y le dio fuerza, le dio esperanza al cristianismo de aquel entonces, y yo estoy seguro que el retorno de Cristo le dará sentido y esperanza a nuestra fe en estos días. Dios nos bendiga. Seguimos estudiando el libro de los Hechos. Todavía no tenemos ni siquiera la mitad del capítulo. Es un libro tan, pero tan prolijo para poder estudiar, tan profundo para poder investigar y sobre todo tanto conocimiento para poder ilustrarnos. Dios nos bendiga. Seguimos estudiando la Biblia, que es un privilegio y un placer, y también enseñándola y de esta manera fortaleciendo nuestra fe. Maranata, decía la iglesia primitiva, hablando en el griego con él de aquel entonces. Maranata, y todo el mundo lo entendía. Esa palabra Maranata significaba Cristo Jesús viene. Entonces, que vuelva a fortalecer nuestra fe, a darnos esperanza, y todos los sufrimientos que vamos pasando hoy no son nada comparables con la gloria
venidera. Dios los bendiga